El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Qué gusto saludarles nuevamente en su programa Casos y Soluciones. Aquí estamos para ver los casos que trataremos, pero también a la vez las soluciones. En esta oportunidad vamos a tratar un caso muy importante. ¿Qué piensa usted de los impuestos acá en el país? Bueno, a nadie le gustan los tributos, ¿verdad? Pero tenemos que ayudarle al gobierno, al país entero, mejor dicho, para las obras que ellos merecen hacer. Para eso ya está con nosotros el licenciado Luis Samayoa. Él es analista y catedrático de la Universidad UNSA. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Don Alfredo, un gusto poder compartir el espacio y poder tener la oportunidad de compartir con la audiencia que nos acompaña el día de hoy y hablar sobre este tema que a mí en lo personal me apasiona porque es una disciplina que requiere siempre tener mucha atención y darle el seguimiento adecuado como parte del desarrollo del país. Como dicen, damos inicio desde el principio. Es una falta de cultura la que tenemos, Luis, en pagar tributos o impuestos al Estado. Fíjese, don Alfredo, que esto tiene que ver con dos elementos, falta de cultura y educación fiscal, porque ambas van de la mano. La educación fiscal se refiere a conocer las herramientas, digamos los elementos y los conceptos necesarios para poder comprender la importancia que tiene pagar los tributos y por otra parte la importancia de saber dar seguimiento al buen uso y gestión de los recursos que se obtienen gracias a los tributos. Y luego la cultura tiene que ver con la cotidianeidad que la persona debe de tener para cumplir con sus obligaciones tributarias. Están de la mano definitivamente, no puede haber únicamente educación fiscal si no existe cultura fiscal en un país para poder lograr los objetivos que se desean. ¿Y la segunda? Usted dijo que habían dos. Cultura y educación fiscal. Ahora, ¿por qué no la tenemos nosotros los salvadoreños? La cultura del pago de tributos. Sabemos muy bien que muchos tratan de evadir esta situación. Mire, hay muchos factores que inciden bastante en el tema. Podemos mencionar algunos. Muchas veces la cultura, el que la persona a veces desconoce qué son los tributos, la importancia que tienen los tributos y obviamente también el hecho de poder brindar la información adecuada y ser bastante en el ámbito de la divulgación, el poder reflejar en qué se gestionan los recursos que se obtienen a través de los tributos. Creo que son dos elementos que van de la mano, ¿verdad? Por otra parte, recordemos de que dentro de esas figuras existen tanto la evasión, que es precisamente cuando la persona, digamos, incumple lo que le demanda el marco normativo en la materia, y luego está otra figura que es más compleja, que es la elusión fiscal, ¿sí? Que son dos cosas distintas. Vamos a ver, ¿en qué se diferencia? Bueno, la evasión fiscal, como le comento, tiene que ver cuando usted infringe el marco normativo al incumplir una obligación tributaria que la ley le exige que cumpla, ¿verdad? Ya sea el pago de algún impuesto, alguna tasa o una contribución especial, que usted como calidad de contribuyente tiene obligación de hacerlo. Por otra parte, la elusión fiscal es más compleja porque yo en la elusión fiscal lo que tengo son vacíos legales, ¿verdad?, que yo utilizo para poder optimizar
lo que es el pago de impuestos en el sentido de minorizar la carga tributaria que en realidad tendría yo que pagar, ¿verdad? Si lo vemos desde la óptica sustantiva, ¿verdad? La obligación tributaria. Entonces es más complejo, tiene otros trasfondos y requiere de otros elementos cuyos resultados podrían verse a largo plazo. En cambio, la evasión fiscal sí puede manejarse o debe de controlarse un poco más para poder después dar el otro paso para tratar de manejar y sostener el tema de la elusión fiscal, que es más difícil. Eso sí es muy difícil. ¿Usted cree, Luis, que necesitamos de una campaña educativa para que tomemos conciencia? Yo considero de que sí. Yo creo que, si bien es cierto, la Administración Tributaria, el Ministerio de Hacienda, posee un área, un departamento de educación fiscal, me parece que debería de retomarse y dársele más protagonismo, porque es desde esa línea que comienza a culturizarse y a educarse al contribuyente y a los potenciales contribuyentes que por razones de lo que es desconocimiento o simplemente por el no querer pagar el tributo o los tributos que le corresponden, no realizan esa tarea que tendrían que llevar a cabo. Por lo tanto, me parece que sí es necesario desde el punto de vista académico mejorar en ese sentido. Ok, ¿qué tal, amigos televidentes? Si vamos a las láminas, déjeme decirle que recientemente hubo un evento en el cual se trató esta ley transitoria de perdón, le vamos a llamar así, está públicamente y popularmente una ley transitoria de perdón de estos tributos. Le vamos a pedir a producción que empecemos a ver las láminas para que Luis nos pueda explicar cómo es que tenemos que hacer. Porque si hay una ley, Luis, que nos está perdonando las multas, no los impuestos. Así es. ¿Verdad? Así es. Explíqueme eso para que nos quede claro. No son los impuestos que se están perdonando, son las multas que usted va a llevar, amigo televidente, al no pagar los impuestos. Es correcto, es decir, esta ley transitoria, bueno, formalmente se le ha denominado ley transitoria, que otorga facilidades para el cumplimiento de obligaciones tributarias y aduaneras, lo que permite es que el contribuyente, lo voy a decir de una manera sencilla, se ponga al día con la administración tributaria si tiene algún tributo que no ha pagado a la fecha o tiene alguna deuda que no ha pagado al multa, fisco, ¿verdad? Y por lo tanto, si usted se acoge siempre y cuando cumpla con algunos requisitos, estas láminas, de hecho, que está compartiendo. Vamos a ver, producción, si acercamos un poquito más, sí, ¿verdad? Para que veamos. Estos fueron los ponentes. Sí, correcto. Ellos tres fueron los ponentes, sí. Pero arribita, producción, hay un comentario que me parece, que cabal. Vamos a ver si lo acercamos. Luis. Sí, esta fue una Ahí ponencia. está, muy bien, gracias. Esta fue una actividad desarrollada por el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos bajo el apoyo de Grant Thornton. Pues yo me tomé la iniciativa de poder compartir las láminas porque, aparte de que los facilitadores que se vieron en pantalla estuvieron compartiendo su conocimiento de la materia, creo que este insumo nos puede ayudar a poder comprender un poco más a detalle qué es lo que conlleva esta ley transitoria, que, dicho fuera de paso, es importante mencionar que se encuentra vigente hasta el 1 de noviembre. 2 de noviembre. 2. Me parece que es el 2. Yo había visto que decía 1 de noviembre, bueno, según el ya diario vamos oficial. a ver. La cuestión que tenemos todo este mes de octubre, y es, amigos televidentes, les leo comentarios sobre la ley especial y transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento de obligaciones tributarias y aduaneras. Ahora, producción, vamos al siguiente comentario donde comenzamos, no la fotografía, sino que ley fiscal, ven, ahí estamos. Ok. Luis. Sí. Bueno, es bien interesante primero conocer la finalidad que tiene esta ley transitoria. Esto es como todas las normativas que suelen aprobarse, ya sea de forma transitoria o de manera indeterminada. Nosotros siempre hemos considerado que es importante leer los comentarios que van antes del inicio de una normativa, es decir, los considerandos, porque ahí es donde usted puede ver reflejado el espíritu del legislador, qué es lo que el legislador desea o busca a través de ese cuerpo normativo y la implementación del mismo en un periodo de tiempo determinado, ¿no? En este caso, uno de los considerandos que precisamente en su momento abordaba
estos colegas especialistas era precisamente que este decreto transitorio ha venido desarrollándose porque recordemos que en la época de pandemia hubo un impacto significativo en el ámbito económico y muchos contribuyentes se vieron afectados e imposibilitados en poder cumplir con el pago de sus tributos, ¿sí? Entonces, eso conllevó a que el Estado empezara a implementar como medidas alternas, por un lado, para no sufrir un impacto significativo o más grande en lo que era la recaudación y los ingresos públicos, ¿sí? Porque recordemos que los tributos corresponden al 90% aproximadamente de lo que son los ingresos del Estado. Vamos a ver, Luis. Es decir, amigos televidentes, que muchos han sido afectados por el COVID-19. Definitivamente. Entonces, se ha sido afectado económicamente. Sí. Y eso es un considerando. Sí. Como también los hechos de la inflación mundial. Así es. Recordemos de que ha habido, una etapa de recesión en países con potencia grande, Estados Unidos, por ejemplo, donde el impacto económico, hay que ser conscientes de que en Estados Unidos el impacto económico, si es en forma negativa o hay un impacto que genere, digamos, una dificultad en términos generales, obviamente eso también nos conlleva un impacto a nosotros, ¿verdad? Como en forma de cadena, ya que recordemos que uno de los recursos que los salvadoreños tenemos son las remesas, ¿no? Y si Estados Unidos, por ejemplo, tiene un problema de recesión o tiene problemas en lo que es la sostenibilidad económica, uno de los impactos que genera esto es en el tema de los empleos. Si puede caer en más desempleos, y dentro de este grupo de desempleados están precisamente compatriotas salvadoreños que envían remesas. Entonces, si no hay plata, las remesas disminuyen significativamente y por lo tanto la percepción económica del salvadoreño acá en el país es mucho menor, el consumo disminuye y por lo tanto la tributación, o sea, es una cadena, también se ve afectada de manera significativa. Muy bien, pasemos a la siguiente lámina porque ya nos queda claro. Y para despedir esa lámina hay que ser muy claros, ¿no le parece, Luis? Que ahí es claro, donde dice la anterior lámina que han sido exonerados, Luis, de las multas. Exacto, multas e intereses. Intereses y recargos. Así es. Así es que, amigo televidente, nos están perdonando multas, intereses y recargos. Sí. No el monto bruto. No el monto, no la cuantía que corresponde al tributo, ¿verdad? Sobre todo en el tema de impuestos específicamente, ¿verdad? Eso es lo que usted tiene que pagar para que no le cobren lo que son multas, intereses y recargos, ¿verdad? O sea, ese es lo que el legislador le está permitiendo en este momento a usted para ponerse al día con la administración tributaria y así poder llevar de manera sana sus cumplimientos fiscales. Esto es muy importante para la economía. Totalmente. Totalmente, recordemos, los tributos forman un porcentaje grande en los ingresos públicos. Si estos se ven afectados, obviamente los ingresos disminuyen y por lo tanto, cuando hay una falta de ingresos o los ingresos se minorizan y la deuda se incrementa, el déficit, pues, si sobrepasa la deuda a los ingresos, hay un déficit. Es decir, hay una diferencia en negativo, por decirlo de esa manera, que debe de ser cubierta utilizando otros mecanismos alternos que ya no van a ser precisamente los tributos, sino que serán, por ejemplo, financiamiento como préstamos, ¿verdad? Que es el más común, emisión de deuda a corto y largo plazo, que digamos son los mecanismos que suele utilizarse para cubrir ese déficit que puede generarse en el presupuesto general. Vamos a ver, producción, si podemos acercar un poco más las letritas para que Luis nos vaya explicando liquidación del tributo. Sí. Ahí está, mire, qué interesante. ¿Qué le parece? Sí, lo que pasa es que acá recordemos que esta ley transitoria es bastante amplia porque aplica tanto en las situaciones cuando, por ejemplo, el contribuyente ha realizado la autoliquidación. Autoliquidación es cuando yo como contribuyente hago el cómputo, el cálculo de mis tributos, de mi impuesto, por ejemplo, sobre la renta, para tomar ejemplificando, ¿no? Pero también va por el IVA.
Sí, sí va por el IVA, pero a manera de ejemplo tomo el caso de renta, ¿verdad? Pero sí ¿Cómo aplica no? para IVA. Entonces, suponiendo impuesto sobre la renta, yo hago mi autoliquidación, ¿verdad? Y supongamos que yo hice mal el cómputo. Entonces, aplica también para esos casos. Así como también cuando existen lo que son las liquidaciones. Una liquidación del tributo es cuando la administración tributaria de oficio realiza el cómputo, el cálculo y determina cuánto es lo que debe de pagar el contribuyente. Podemos ver la otra parte de la lámina, producción, que es el lado superior, no, inferior bajo. Ahí, cabalmente, nos acercamos. Muy bien, sigamos, Luis, porque hay ahí donde nos interesa saber que el perdón va para renta e IVA. Renta, IVA, de hecho. IVA de grandes empresas también. Sí, habla IVA para grandes, medianos, otros contribuyentes, persona natural, persona jurídica. O sea, no delimita la calidad del contribuyente en este caso, ¿verdad? De hecho, aplica para el IVA como tal, ¿verdad? Ahora, es importante que en el caso de IVA aplica para las declaraciones de los meses de julio hacia atrás. ¿Por qué? Porque la declaración de IVA, como se presenta mensual, los primeros 10 días hábiles posteriores a la finalización del mes que se va a declarar, julio se presenta en agosto, los primeros 10 días hábiles de agosto. ¿Cómo no? Y según el cómputo del calendario tributario, la fecha cayó antes de que entrara en vigencia el decreto transitorio, por lo tanto logra abarcar lo que es julio, ¿verdad? Agosto ya no lo abarcaría. Agosto ya no, ¿no? No, agosto ya no, de agosto para adelante ya no, por lo menos este decreto transitorio que está vigente a la fecha. ¿Cuándo entra? Este entró en vigencia el 25 de agosto, se publicó el 24 de agosto en el diario oficial, entra en vigencia el 25 de agosto. Ok, entonces sí entra agosto. No, según Mucho el menos decreto, julio. no. Julio sí entra, agosto no, porque lo que pasa es que tú agosto, el IVA de agosto, tú lo declaras y lo pagas en septiembre. ¿Por qué? Porque la ley... ¿Cómo no? Código tributario te dice a ti... Y julio paga en agosto los primeros. Correcto. ¿Qué dice la ley, perdón? La ley de IVA te dice, y su reglamento, los primeros 10 días hábiles posteriores a la finalización del mes que vas a declarar. Es decir, el IVA de julio tú lo declaras, ¿verdad? Y enteras el monto en concepto de IVA dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de agosto. Y de todos los meses. Exactamente, así Procedente. Así procede, exactamente. O sea, tú agosto, por ejemplo, declaras y enteras el monto de IVA en septiembre, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el contribuyente tiene que tener también cuidado en el calendario tributario, porque a veces, cuando usted le hablan de días hábiles, usted tiene que tomar en cuenta que asueto, fines de semana no aplican como días hábiles. Entonces, ahí es donde tiene que tener cuidado en el cómputo. ¿Cuál es la recomendación que se hace siempre? Descargue el calendario tributario que se encuentra en el portal web del Ministerio de Hacienda. Muy bien, vamos a la siguiente lámina porque la pausa nos está esperando, pero esa es lo importante. Acerquemos, producción, esta parte. Ahí estamos, vamos al ladito. Ahí estamos, Luis. Bueno, en realidad, tal como se ve en las láminas, aparece tanto la entrada en vigencia como también la fecha, hasta la fecha límite, o digamos la fecha en la que estaría como último día vigente este decreto transitorio, ¿verdad? Ahora, puede ser, aquí es una suposición la que estoy haciendo, tomando en cuenta de que el año pasado, que se emitió un decreto transitorio de similar naturaleza, se prorrogó hasta finales de año, hasta el 31 de diciembre. Podría ser que se prorrogue. No digo que vaya a ser de esa manera. Siempre habría que estar atentos a lo que se decida por parte del legislador. Pero ¿usted qué piensa? ¿Habría que prorrogarlo? Yo creería que lo van a prorrogar. Sí, mire, yo creo que el impacto económico todavía sigue latente, el tema de la inflación también, y se necesita recaudar tributos. Entonces, tomando en cuenta las circunstancias, es muy probable que sí lo prorroguen, pero hay que estar atentos a eso. Muy interesante. Bueno, vamos a la última lámina
para terminar esta primera parte del programa muy interesante, ya que los salvadoreños tendrán un alivio en sus bolsillos. Sí, es una oportunidad donde el legislador le permite, siempre y cuando, ojo, cumpla con los requisitos que establece la ley transitoria, ¿verdad? Y por supuesto, si usted pide el pago a plazos, porque lo puede hacer también, cumpla las fechas que le corresponde pagar, ¿verdad? Resarcir el monto que corresponde, ¿no? Tal como se ve en la lámina, ahí refleja que aplica tanto para tributos que están bajo, algunos tributos que están bajo la supervisión y gestión de la Dirección General de Impuestos Internos, así como también algunos pocos que están bajo la supervisión de la Dirección General de Aduanas. Este dato es importante porque ahí usted delimita en qué o sobre cuáles tributos puede acogerse a priori usted con esta ley transitoria, ¿no? ¿Verdad? Interesante porque realmente, amigos televidentes, tenemos que tomar en cuenta que el pago de los tributos le da la oportunidad al Estado de invertir en educación, En carreteras, salud. ¿Qué más, Luis? Desarrollo sostenible, ciudades sostenibles, gestión y, digamos, mantenimiento del recurso hídrico, ¿no? Del agua en óptimas condiciones, es decir, saneamiento hídrico, gracias. Recurso hídrico, mantenerlo en óptimas condiciones, que pueda ser agua potable, el mantener, bueno, el medio ambiente, cuidar el medio ambiente, fomentar el comercio, invertir en infraestructura, carreteras, calles, etcétera. Es decir, engloba muchísimas cosas y esto suma precisamente a la búsqueda de los objetivos para el desarrollo sostenible. ¿Sí? En otros países, Luis, no pagar los impuestos es pecado mortal. Aquí también, porque hay sanciones y son bastante severas. Se ha reformado la ley para sanciones. No, la ley para sanciones de momento se ha mantenido. Han habido algunas reformas, pero en temas de cumplimientos formales con la emisión de documentos tributarios electrónicos, porque ahorita está el proyecto de facturación electrónica que se busca implementar de forma masiva para todos los contribuyentes, pero de momento está siendo de manera voluntaria, que ese es otro tema muy interesante a considerar. Pero en muchos países, como el nuestro también, las sanciones son bastante gravosas, o sea, son fuertes por el incumplimiento de obligaciones tributarias, ya sea formales o sustantivas. Aquí no únicamente hay sanciones por no pagar un impuesto, por ejemplo, sino también el hecho de incumplir alguna obligación de presentar algún formulario informativo conlleva a una sanción, y está regulado en el Código Tributario la sanción y a cuánto ascienden las multas por eso. Entonces es importante que la población conozca ese tipo de cosas para tomar las precauciones precisamente y culturizar y fomentar la educación fiscal y cultura fiscal. Bien, amigos televidentes, estamos conversando con Luis Samayoa. Él es analista y catedrático universitario de UNSA. Y lo que nos ha dicho, hay sanciones. ¿Sabía usted que puede intervenir la Fiscalía General de la República al no pagar los tributos? Eso estaremos hablando al volver. No nos cambie, porque está interesante. Continuemos, amigos televidentes, conversando con Luis Samayoa. Él es analista y catedrático universitario de UNSA, quien nos está orientando sobre los tributos, y quedamos pendiente con este caso que es muy interesante. Es decir, la Fiscalía General de la República puede proceder con las personas que no pagan los impuestos, ya sea de IVA o renta. ¿No es así, Luis? Sí, es correcto. Es decir, lo que pasa es de que para que pueda intervenir Fiscalía General de la República deben de haber indicios fehacientes de que, por ejemplo, el contribuyente haya cometido actos que tengan que ver con, digamos, más que la evasión, la conducta. Es decir, que hayan realizado procedimientos como buscar ocultar, destruir documentos, mecanismos, medios probatorios,
para que la administración tributaria no pueda acceder a la información. Recordemos de que en materia tributaria la carga de la prueba recae en el contribuyente y digamos la prueba más sustancial, la que suele ser la más digamos robusta en materia tributaria es la prueba contable y la prueba documental, ¿sí? Y el mismo Código Tributario lo manifiesta en el articulado a partir del artículo 200 que habla de los medios probatorios. Entonces, los indicios que acompañan la conducta del contribuyente cuando éste se encuentra en un procedimiento como el de fiscalización son los que determinan que el auditor que está llevando a cabo ese procedimiento administrativo emita el aviso a Fiscalía para que esto ya pueda llevarse ante esa instancia y que Fiscalía General de la República pueda llevarlo, porque estaría como postulándose para ser constitutivo de delito, ¿no? Penalizado. Penalizado, sí, así es. ¿Cuánto tiempo de pena? Pues depende, ¿no? Puede ser, creo que era de 5 a 8 años, más o menos, aproximadamente. Y si usted paga, Luis, también. No, hay un artículo del Código Penal que es la excusa absolutoria, que si usted paga todos los impuestos más los recargos, intereses y multas que vayan conexos a este impuesto que no se pagó, usted pues queda absuelto, ¿verdad? Eso es importante porque a nadie le gusta la cárcel. Claro, claro, incluso fíjese que hoy que estábamos tratando la ley transitoria, como es bien amplia, digamos, esta ley transitoria abarca, digámoslo de esa manera, aquellos casos en donde está ventilándose algún procedimiento ya en etapa judicial, ya cuando está en manos de Fiscalía en etapa judicial, pero uno de los requisitos precisamente es que el contribuyente desista, es decir, que diga ya no quiero continuar con el proceso y quiero acogerme a este decreto transitorio y obviamente pues de esa manera notificarlo al juez de la causa para que el juez emita la resolución. Ojo, siempre y cuando que no haya habido una resolución del juez firme, ¿verdad? Sentencia firme, que esté todavía el proceso, digamos, llevándose a cabo, activo. Entonces, partiendo de eso ya se notifica al juez y el juez digamos, emite una resolución donde... Pero no son juzgados de lo penal, son juzgados de... No, juzgados de lo penal, porque ya se encuentran... No hay juzgados de Hacienda. Ya se encuentran en instancia judicial. No hay juzgados de Hacienda. En otros países hay tribunales, ¿verdad?, que forman parte del entorno judicial, forman parte del esquema judicial. Nosotros acá tenemos instancias administrativas que ejercen, digamos, un rol ciertamente parecido al que, digo ciertamente parecido porque no son meramente juzgados ni tribunales ni cámaras, ¿verdad?, que forman parte del organigrama judicial, siempre forman parte de instancias administrativas, ¿verdad?, que son precisamente la etapa de audiencia, apertura, prueba y el Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y Aduanas. Pero esos todavía están dentro del marco administrativo, no forman parte de la parte judicial, no forman parte de la instancia judicial. Eso es importante saberlo también. Bien, amigos televidentes, importante conocer todos estos términos que nos está explicando Luis Samayoa, analista y catedrático de la UNSA. Vamos a ver, producción, ya la última placa para terminar, porque también tenemos que hablar del presupuesto general de la Nación para el próximo año, ¿verdad? Es importante, es el dinero de los contribuyentes el que está en juego. Vamos a ver si podemos colocar esas láminas. Ahí están, Luis. Efectivamente, este fue parte de los insumos que dos grandes colegas, al igual que los otros colegas, estuvieron compartiendo. En este caso, este insumo fue una actividad que se llevó en la institución, en la universidad, la semana pasada, siempre relacionada al tema de la ley transitoria, ¿verdad? Entonces acá, pues en su momento los colegas hacían mucho hincapié en saber cómo, en qué casos aplica la ley transitoria y también en qué etapas administrativas y judiciales aplica este decreto transitorio al que estamos haciendo referencia. Es bien amplio, déjeme decirle, el decreto transitorio es amplio. Incluso hay un dato bien interesante, fíjese, en el articulado de la ley transitoria, haciendo la comparación con la del año pasado y la que está vigente este año.
ahí en la ley transitoria le habla a usted de la figura del desistimiento, que era lo que mencionábamos. En la ley transitoria que estuvo vigente el año pasado, a usted le manejaban un desistimiento total. ¿Qué quería decir? Si usted, por ejemplo, tenía en instancias judiciales un litigio y estaban ventilándose dos multas, ¿verdad? Dos incumplimientos tributarios en esa misma discrepancia que había entre fisco y contribuyente, usted tenía que presentar un desistimiento total, es decir, multa A y multa B, yo tenía que desistir, seguir el proceso para poder acogerme a esa ley transitoria, ¿verdad? El año pasado. En esta no. Acá le dice a usted el legislador, mira, si tú tienes dos conflictos, ¿verdad? Conflicto A y conflicto B, tú puedes desistir parcialmente. Es decir, yo hago una evaluación y digo, caray, en el litigio A tengo una probabilidad de poder revertirlo a corto o largo plazo en instancias judiciales, que es el ejemplo que ponemos. Entonces, voy a seguir con esta parte. Pero en el otro caso, las probabilidades de poder revertirlo son muy pocas. Entonces, esta parte yo me acojo al decreto transitorio vigente. Sigamos con las láminas, producción. Usted dice, yo me acojo. Sí, es decir, yo desisto, ¿verdad? Para acogerme a la ley transitoria que hacemos referencia sobre una de las discrepancias de las dos que tengo activas con el ministerio. Mire, y aduanas, ¿cómo es que se puede perdonar? ¿A qué se refiere cuando dice aduanas? Es que lo que pasa es que en aduanas aplica para dos casos, ¿verdad? Aplica para aranceles de importación y para IVA. O sea, solo son en dos situaciones en las que aplica para el caso de aduanas. Es que en realidad, don Alfredo, estos decretos transitorios abarcan más que todo tributos bajo la responsabilidad de la Dirección General de Impuestos Internos. Es más que todo, es donde más abarca. En aduanas es un poquito limitado, ¿verdad? Lo que es el alcance en este caso, del decreto transitorio vigente. Es decir, si yo tengo deudas en aduana, me pueden perdonar. Las dos que acabo de mencionar, ¿verdad? Aranceles de importación. Aranceles de importación. E IVA por importación, nada más. Nada más. Bueno, amigos televidentes, es importante que tengamos la cultura del pago de tributos para no tener problemas. Ya sabemos que hasta la Fiscalía General de la República puede intervenir con jueces de lo penal. Ahora bien, gracias producción, hasta aquí llegamos con este tema. Luis, también nos interesa que nos dé el comentario sobre el nuevo presupuesto de la Nación. Nos dice el ministro del Interior que ha pedido 300 millones de dólares, solo esa cartera, para el próximo año, porque estamos teniendo muchos fenómenos naturales que merecen ser atendidos. Sí, mire, la verdad es de que como los fenómenos naturales son tan impredecibles, más allá de que el cambio climático es un tema de agenda mundial que no puede pasar desapercibido, y la pandemia vino a generar un agravio mayor, porque el confinamiento, entre otras cosas, de una u otra manera afectó en ese sentido. Entonces, pero más allá de lo que es el cambio climático, la infraestructura del país siempre ha sido vulnerable a los desastres naturales y a estos fenómenos climáticos que nos afectan de un momento a otro. Hemos podido ver cómo de un momento a otro lluvias, tormentas tropicales y fenómenos de diversas naturalezas han afectado al país y obviamente generado estragos a la población, estragos fuertes. Así es, y estragos que fuertes. Obviamente ese impacto genera pérdidas que deben de ser resarcidas de una manera u otra. Entonces, por ahí entiendo yo que va la búsqueda. Es necesaria un impuesto de este tipo. El impuesto que estábamos hablando es necesario, amigos televidentes, para fortalecer el presupuesto general de la Nación. Vamos a una pausa, nos está diciendo producción, y volvemos ya a la despedida y la conclusión de este interesante programa, donde hemos obtenido un poco de esa cultura tributaria que debemos de tener todos los salvadoreños para no sorprendernos que tenemos que pagar tributos al Estado para que el Estado haga obras de beneficio social. Ya volvemos.
Y ahora conozcamos, amigos televidentes, el presupuesto general de la Nación para el próximo año. Luis, lleva un incremento. Lleva un incremento importante, ¿verdad? ¿Debido a? Bueno, al parecer hay diversas situaciones, desde los factores climáticos que mencionábamos previamente, hasta otro tipo de necesidades. Ahorita con el tema de seguridad, pues hemos visto un régimen de excepción que lo han prorrogado varias veces, que todavía sigue vigente. Entiendo de que en esa cartera de Estado irá un incremento importante en el presupuesto, y ahí es donde pues es de hacer una revisión exhaustiva, porque al final un presupuesto general de la Nación debe de llevar un estudio socioeconómico del impacto que va a generar el aprobarlo, porque precisamente lo que se busca es estudiar las cuantías que van a ser destinadas a las diversas carteras de Estado para poder, digamos, funcionar y sostenerse en un periodo de tiempo, en un año, ¿verdad? Calendario, y poder atender las tareas que tiene cada una de estas bajo sus competencias. Entonces es importante ver con detenimiento. Yo acá sí quisiera mencionar que es importante en el tema presupuesto que se tome la opinión de los especialistas, casas de estudio, academia, tanques de pensamiento, para que así se pueda tener insumos técnicos que acompañen a lo que es el proyecto de presupuesto que presenta, en este caso lo presenta el ministro de Hacienda como un representante del Ejecutivo, y así poder tener precisamente más herramientas para hacer un análisis más completo, ¿verdad? Yo creo que eso puede ayudar a poder ver de manera más constructiva lo que es el presupuesto general de la Nación. Eso como académico yo lo sostengo siempre para dar un aporte positivo y buscar siempre la mejora continua. La mejora continua, ¿cómo la podemos lograr? A través del presupuesto general de la Nación. Trabajo colaborativo. Es como que me pregunte, ¿A qué se refiere con trabajo colaborativo? Mire, es como que me pregunte, ¿cómo podemos lograr de que se lleve o que tenga éxito la educación y cultura fiscal? Pues es lo mismo. Trabajo articulado de los sectores sociales, academia, gobierno, sector privado, gremiales. O sea, cada uno desarrollando sus tareas, ¿verdad? Como un equipo de trabajo para poder llevar a cabo las tareas que se requieren y lograr resultados positivos. En el caso de la educación fiscal, por ejemplo, y la cultura fiscal, el éxito, ese ha sido el éxito de países, no tanto potencias mundiales, sino países que se mantienen con una solidez económica importante, países nórdicos, Suecia, Finlandia, que tienen sistemas fiscales tributarios fuertes, pero que también es un dando y dando, pues. Suecia, te pongo un ejemplo, Suecia tú ves los tipos de gravámenes son altos, más altos que los nuestros, y tú puedes decir, bueno, pero entonces la solución es incrementar los tributos. No se trata de eso. O sea, Suecia te da un tributo bastante alto, pero así como tú tributas, el beneficio que te otorga el Estado en lo que son los servicios públicos, estos son de calidad, ¿sí? Tanto en educación, transporte, seguridad, infraestructura, entonces se compensa. Y creo que es ahí donde debe de buscar llegarse, que se compense ese dando y dando que existe, ¿verdad? Para poder lograr una mejora continua en ese sentido. Qué interesante, ese dando y dando. Pagamos tributos y así obtenemos beneficios sociales. Esa es la idea que tendría que buscarse. Ese tendría que ser el fin principal. O sea, si yo pago los tributos, obviamente ver en qué se invierten esos recursos que se obtienen a través del pago de los tributos. Creo que por eso es que yo hablo de ese dando y dando, porque equilibrar, ¿no? Yo pago mis tributos muy bien. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de los servicios públicos, para atender las necesidades de país que se tienen y poder, digamos, mejorar como país en general, ¿verdad? A través de ese pago que yo hago de mis tributos. Llama la atención el término ciudades sostenibles. Es decir, si pago impuestos, podremos tener una ciudad sostenible. Además de pagar impuestos, tener cultura y educación en otros temas que están enfocados, además del pago del impuesto. Cuidar el medio ambiente, atender de manera adecuada o cuidar el recurso hídrico,
mejorar en búsqueda de la educación de calidad, ¿sí? Entonces, todos los objetivos para el desarrollo sostenible suman a lo que son las ciudades sostenibles. Por lo tanto, al final, el pago de los tributos es una de las cosas que debe de estar inmersas en este esfuerzo para buscar la sostenibilidad en el tiempo. ¿Hay ciudades sostenibles en Latinoamérica? En Latinoamérica, ciudades que estén buscando ser sostenibles, bueno, sí, podrían haber algunas. Uruguay, por ejemplo, ellos han trabajado mucho en ese tema y dentro de la reestructuración que ha tenido Uruguay, por ejemplo, ha sido en temas fiscales. Otro ejemplo que podría mencionar, podría ser Chile también un poco, ellos han mejorado en esa parte. Colombia, ¿sí? Colombia, sí, Colombia. Tiene ciudades sostenibles. Colombia. Así es. En ¿Los Latinoamérica, Estados Unidos? Ay, Estados Unidos. Lo que pasa es que con Estados Unidos el detalle es que como cada estado tiene su autonomía, entonces se vuelve un poquito más complejo. Pero sí, hay algunos estados que fomentan lo que es el desarrollo sostenible, quizás más que otros, o por lo menos lo hacen ver más palpable de cara al público, lo que es el fomento del desarrollo sostenible. Sí lo tienen proyectos, tienen programas. Estados Unidos es una potencia mundial hasta la fecha y sí que lo tienen. Lo que pasa es que ellos, pues obviamente por ser potencia mundial y aparte de eso, tener un volumen demográfico más grande, quizá puede ser más complicado el poder verlo o que sea más palpable a comparación de otros países como los que hemos mencionado en Latinoamérica, que pueden visualizarse un poquito más en ese sentido. Pero sí existe, o sea, México también tiene programas para la sostenibilidad. Es decir, en realidad, al final este es un pacto que muchos países a nivel del mundo firmaron para buscar generar no solo ciudades sostenibles, sino países sostenibles. Entonces, cada uno tiene sus compromisos y va a tener que ir elaborando, y me gusta este término que lo aprendí de una colega tributarista del Perú, cada uno va a ir elaborando su traje a la medida para poder lograr los objetivos para el desarrollo sostenible de sus países. ¿Y qué pasa con los objetivos de ODS? Bueno, esos son básicamente los indicadores que deben de seguir los países para poder lograr mantenerse en el tiempo. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de mantenerse de tal manera de que los países no puedan caer en una debacle, ya sea por situaciones climáticas, la carencia de recurso hídrico, ciudades que no se encuentren debidamente sostenibles, que no posean, digamos, recursos suficientes para poder subsistir y que sean meramente dependientes del consumo, me refiero de consumo masivo, que no generen, ¿verdad?, como ciudades, ¿verdad?, que no fomenten la agricultura, que no fomenten la producción, ¿sí?, de materia prima, de alimentos. Todo eso tiene que ver con ODS, ¿verdad? Entonces me parece que Objetivos para el Desarrollo Sostenible es un tema que tiene que ir de la mano, y el tema de la fiscalidad está inmerso en esto, ¿no? Hay muchos países en Latinoamérica, en Europa, España, por ejemplo, que otorgan incentivos fiscales a, digamos, contribuyentes que invierten en lo que son recursos renovables, ¿sí? Entonces podría ser como una alternativa a considerar, ¿verdad?, para poder sumar al desarrollo sostenible del país, siempre bajo un estudio socioeconómico de por medio que respalde la maniobra que se pueda buscar ejecutar. Vamos a ver, Centroamérica con más de 35 millones de habitantes está logrando unos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, habrá que ver cada país, es lo que yo decía. Cada país tendrá que diseñar su traje a la medida con base a los indicadores generales que se tienen sobre lo que son los objetivos para el desarrollo sostenible. Dicen que Costa Rica es el mejor ejemplo. Costa Rica porque ha mejorado mucho en educación y cultura, pero si vemos la parte económica, Costa Rica tiene un déficit importante que no puede pasar desapercibido. La pandemia lo vino a incrementar más. Entonces, a lo que quiero llegar yo es que, si bien es cierto, en algunas cosas puede ser que tengan mejoras, pero en otras tienen deficiencias, ¿verdad? Por eso es que, reitero, cada uno tendrá que diseñar sus políticas públicas a la medida de sus necesidades. Pero digamos que en términos generales podríamos decir que los países de la región centroamericana sí se encuentran trabajando en la manera de lo posible para diseñar esas políticas, ¿verdad?,
para atender las necesidades de cada uno de manera individual. Ahora, que puede sumar el que intercambien experiencias, Sí. por supuesto, eso sería clave y sería fantástico. Y no solo a nivel regional, a nivel centroamericano, sino que con los otros países de Latinoamérica y del mundo. Me imagino que la seguridad en nuestro país va a alentar una mejora en la sostenibilidad social. Sí, eso es incuestionable, pues, es decir, si tú vas a un espacio geográfico donde la seguridad se ve palpable, que tú vas a poder desarrollar tus actividades y no vas a estar expuesto a que te pueda suceder algo, que puedan atentar en contra de tu integridad, está más que claro que eso motiva al inversor o te motiva a ti localmente para poder continuar acá desarrollando. No va a haber extorsión. Por ejemplo, o que pueda ser sujeto de algún hurto, un robo, o algún acto o hecho delictivo que pueda ir en contra de tu integridad como persona y de tu entorno. ¿Qué le espera a la región centroamericana, o mejor dicho, de América Latina con el conflicto Ucrania-Rusia? ¿Ha mermado o nos espera un fin de año bastante de observación económica? Yo creo que nos espera un año de bastante observación económica, es decir, la guerra Rusia-Ucrania no ha concluido, se mantiene latente, más allá de que quizá las noticias no han sido tan intensas como cuando inició este conflicto entre ambos países, pero este conflicto todavía se encuentra latente y hay que estar con la lupa puesta para darle seguimiento, ¿no? A esta situación que todavía se encuentra en nuestro presente. Pero por lo menos sabemos que los países europeos están muy preocupados por su seguridad energética. Sí, porque recuerda No que hay. lo que pasa es que Rusia es uno de los grandes proveedores en ese sentido. Entonces, el hecho de que ellos tengan ese sartén bajo digamos, el mango del sartén con respecto a ese recurso juega un factor determinante que pues también en cierta medida puede doblegar un poquito a los países europeos. Es ahí donde creo que es importante buscar la mediación y buscar lo que son los acuerdos, es decir, entrar en lo que es la figura de la diplomacia para poder sentarse y poner los puntos sobre la mesa, ¿verdad? Y así poder ir tratando la manera de ir llegando a lo que son acuerdos, ¿verdad? Porque al final, en un conflicto, si bien es cierto, puede ser que un sector pueda salir más afectado que el otro, pero todas las partes sufren algún percance pequeño, mediano, grande, de cualquier envergadura. Entonces, creo que la búsqueda el entendimiento debe de fomentarse más, ¿sí? Buscar, llegar a acuerdos, consensuar, eso va a ser clave ahorita. Yo creo que habría que buscar un perfil de líder, y más que de líder, un perfil que pueda ser ese mediador sobre todo entre los países que están en conflicto, Rusia, Ucrania, pues, un perfil que pueda ser ese punto de equilibrio entre las partes y logre que estas partes como tal puedan consensuar, puedan llegar a acuerdos y puedan solventar sus discrepancias. Eso va a ser muy clave y tiene que ser un sujeto, un líder que tenga peso a nivel mundial y que tenga, digamos, sea sólido en su intervención, se le respete, tenga carácter. No sé si usted sabe que por primera vez el Papa Francisco ha pedido a Putin que cese el conflicto. Ya empezaron esa clase de presiones grandes. Claro, el Papa como figura principal de la Iglesia Católica se ha manifestado. Ahí yo creería que también los otros líderes de las religiones en el mundo podrían sumarse al Papa y no verlo bajo, digamos, la perspectiva religiosa o intereses religiosos, sino que verlo un interés social, que al final eso nos afecta a todos y a todas. Ahí tienen que sumarse, creería yo que sería bastante significativo y de mucha ayuda el esfuerzo que los líderes de las distintas religiones sumaran esfuerzos junto al Papa para poder buscar la manera de ser intermediarios o mediadores, mejor dicho, entre los titulares de Rusia, del presidente Vladimir Putin, y en el caso del presidente de Ucrania, Zelensky. De lo contrario, le espera un panorama un tanto difícil al mundo. Definitivamente. Recordemos que Rusia ya no es podemos una seguir potencia. con
con estos clases de conflictos. No, venimos de una pandemia, hay problemas económicos y caer en una tercera guerra mundial ya de lleno sería agrietar más lo que ya tenemos, ¿verdad? Es decir, incrementar más los desafíos, incrementar más los problemas a nivel mundial, que son bastantes. Muy bien, gracias Luis por haber estado en nuestro programa. Veamos, Luis, sigamos volviendo al inicio, tratemos de pagar los tributos, ¿no le parece? Es necesario, mira. Hagamos el esfuerzo. Yo creo que al final hay que verlo como tener esa diligencia, esa responsabilidad como contribuyente, me parece, para que el día de mañana, así como yo cumplí con mi responsabilidad como contribuyente, pueda demandar el que se haga buena gestión de los recursos que yo, de manera diligente, en su día cumplí bajo mi calidad de contribuyente. Entonces yo creo que volvemos a ese dando y dando. Para que eso pueda robustecerse, me parece que es necesario fomentar la cultura y educación fiscal. Eso es clave. Fomentar, educar. Culturizar. Culturizar. Clave, eso es punto Es muy clave. importante. Totalmente, don Alfredo. Eso es clave. Muy bien, Luis. No me resta más que agradecerle. Gracias a usted por el espacio y a la volverle audiencia. a pedir que venga en otra coyuntura. ¿Qué le parece? A la orden, estamos para servirles, y a la audiencia también agradecerles por acompañarnos, y al canal también por permitirme aportar como académico. Esperamos que también la UNSA nos siga apoyando y cooperando, amigos televidentes, porque le tenemos a usted preparadas una serie de sorpresas referente a los nuevos talentos, ¿verdad, Luis? Claro que sí, siempre estamos colaborando, y como academia, repito, a la orden para poder servir y estar a disposición, ¿verdad? Y siempre sumar en la sociedad. Gracias, pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que siempre nos acompaña en este espacio. En la próxima, de seguro, tendremos mucho más. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.